Buenas tardes y buenas noches a quienes nos acompañan el día de hoy. Soy el arquitecto Noé Villa, representante de la Comisión de Jóvenes del Colegio de Arquitectos de Mexicali, COBARC MXL, cuya intención es realizar actividades en pro de nuestro crecimiento como profesionistas. Hoy traemos para ustedes el inicio de la segunda edición de ArcTags, con el objetivo de compartir con los jóvenes la labor profesional de arquitectos reconocidos para que continúen preparándose para los retos del futuro de esta profesión, sobre todo en los tiempos tan difíciles que continuamos atravesando. Este año hemos preparado una dinámica muy especial para los asistentes a nuestras charlas. Los invitamos a quedarse hasta el final de esta plática para enterarse de qué se trata. Hoy contamos con la presencia de la arquitecta Beatriz Villegas y el arquitecto Ángel Verduzco, además de la arquitecta Alexia, cofundadores desde 2010 de 2012 Arquitectura, empresa dedicada a producir proyectos habitacionales y comerciales y construir con responsabilidad, proponiendo conceptos integrales. Si los clientes no son iguales, los proyectos tampoco tienen por qué serlo. 2012 ofrece servicios que rebasan las expectativas de sus clientes. La construcción es su respuesta al cómo de todas sus ideas y proyectos. Su proyecto Casa Ratra Bund fue ganador del reconocimiento al primer lugar en obras de impacto en el norte de México por la revista Obras en 2016. Casa construida con crédito Infonavit, que ganó además mención honorífica en su categoría en la Quinta Bienal Regional Sonora 2018. Los dejamos con nuestros invitados de hoy. Bienvenidos, equipo de 2012. Listo, le cedemos la palabra. Listo. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias primero que nada por la invitación, por el espacio, por la organización, ¿no? Para crear estas pláticas. Queríamos, bueno, primero que nada está Alexia con nosotros. Alexia Hernández es arquitecta que trabaja aquí con nosotros en 2012 y la invitamos para hacer una dinámica tal vez un poco diferente de lo que hemos hecho anteriormente cuando nos han invitado a hablar sobre nosotros o sobre nuestros proyectos, ¿no? Aquí en 2012 nosotros pensamos que el trabajo en equipo, ¿no? Es mucho más fructífero y por lo tanto, ¿no? El hecho de estar solamente yo y Betty y no tener a gente que consideramos importante del equipo, pues es volver a caer en ese círculo vicioso, ¿no? De repente en el que caemos los arquitectos en solamente estar hablando de nosotros mismos y de lo que hacemos, ¿no? Entonces, vamos a cambiar un poquito la dinámica, ¿no? La intención, ¿no? Al estarnos preparando, ¿no? Para la plática, nos caímos en cuenta de esto, ¿no? De que en ocasiones se vuelve como una especie de círculo vicioso, ¿no? El estar hablando de proyectos, de obra, de fotografías, cuando lo más importante, ¿no? En ocasiones y en todo este proceso de hacer arquitectura es platicar, ¿no? Es platicar y incluso, ¿no? El nombre de esta serie de eventos que está generando el colegio, pues es las pláticas entre arquitectos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de cambiar ahorita, ¿no? Para esta oportunidad que nos dieron, un poquito el formato, ¿no? De volverse más que una exposición, una plática, ¿no? Entonces, por lo tanto, también les pedimos, sabemos ¿no? Las dificultades, ¿no? Que pudiera llevar, ¿no? El tratar de tener una plática por estos medios, pero pues buscamos que no sea unilateral, ¿no? Si sienten la necesidad de interrumpirnos, de opinar, de preguntar, de lo que sea, por favor, alcen la mano, denle un pin, prendan el micrófono, ¿no? Sí vamos a presentar, o sea, sí vamos a presentar, no vamos a hablar y decir lo que está saliendo como tal en la foto o en la imagen, simplemente van a estar pasando las imágenes, porque al final pues sí somos muy visuales, no queríamos que se aburrieran y entonces dijimos pues sí, luego nuestra plática, no sé, por ahí se pierden, pues que se regresen un poco, ¿no? Con las imágenes, pero más que nada la intención, le decíamos en la mañana a Alexia, de crear como esta conversación en la que no nomás estuviéramos hablando nosotros dos y que ella tal vez nos ayudara pues a cuestionarnos ciertas reflexiones, ¿no?
sobre la ciudad, sobre la arquitectura, sobre el espacio, sobre nuestro quehacer arquitectónico. Y entonces pues tenemos ahí por ahí una mini lista, ¿no? De algunas palabras que quisiéramos compartir con ustedes. Y ya ustedes, pues como dice el chato, o sea, si en algún momento quieren opinar, adelante, es la intención de la plática. Y si quieren antes como de empezar, déjenme comparto. A ver, díganme nomás ahí. No se ve, ¿verdad? ¿O sí? Sí, sí se ve. ¿Sí se ven ya las imágenes? Sí, ya se ven. También está Abraham, desde su casa, que también creo que tiene varias cosas que aportar. Bueno, antes de como, no sé si quieran. Antes de intensarnos, ¿no? Antes de intensiarnos demasiado, yo quería hacer una reflexión que ya he platicado varias veces con, a lo mejor ya se la saben, que me parece a mí muy interesante, o sea, y hablando de que esta es una plática, cómo los arquitectos, nuestro quehacer arquitectónico, o ya sea que nos guste o nos empuja a siempre estar pensando y analizando las cosas. O sea, hay mucha gente que no es arquitecto o que por lo menos no ha vivido dentro del rubro, ¿no? Y no se imaginan el tiempo que como arquitectos le dedicamos a pensar las cosas, a analizarlas y a estarlas cuestionando, ¿no? Entonces, por eso a mí me parece muy interesante que se hagan estas pláticas. No me imagino yo que ahorita esté el colegio, por ejemplo, de contadores haciendo una plática con otros contadores y que estén diciendo, oye, ¿y tú cómo tratas tu proceso de...? No, ¿verdad? Entonces, creo que es algo muy de arquitectos, no nomás de nosotros, pero sí es muy de nosotros. Y es un tiempo que le dedicamos mucho y es un tiempo que le dedicamos mucho en el análisis para un proceso de diseño. Por eso creemos que es muy importante que se sigan haciendo las pláticas. Muchas gracias, gracias a ustedes jóvenes, que la verdad es que si no lo hacen ustedes, no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces, ese es un punto para ustedes. Sí, ¿no? Hablando como de como de estos procesos, ¿no? Ya, si lo pusiéramos y si tuviéramos la oportunidad, ¿no? Inclusive a nosotros mismos hacia otros arquitectos que consideramos que tienen una buena, que plantean buenas soluciones arquitectónicas, siempre está la primera duda, ¿no? De cómo es un proceso, ¿no? Cómo es un proceso de diseño, ¿no? Y si llegara a hablar tanto de nosotros, y si no, interrúmpanme y cállenme, ¿no? Sí, esto que estamos haciendo de una plática, creo que es como uno de los puntos de partida, ¿no? Para tener un proceso de diseño, ¿no? Antes de empezar a tirar líneas, de bosquejar, de medir, de todo, es llegar a establecer como un marco, ¿no? Un marco teórico, pero sobre la palabra, ¿no? Sobre la palabra y sobre entender y comprender las necesidades para generar preguntas, ¿no? Creo que esa es una de las partes como más sensibles de la arquitectura, no el tanto el llegar a proponer, ¿no? Sin antes haber reflexionado el todo, ¿no? O tratar de reflexionar el todo, ¿no? Todos los ángulos posibles que pudiera, y es imposible, pero el hecho de empezar a pensarlo, empiezas a crear este ejercicio mental, ¿no? De empezar a verlo de todos los puntos de vista posibles, ¿no? Entonces, como hasta para inicio de esta plática, ¿no? Y lo platicábamos hace rato en la mañana, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar? Es bien importante empezar a platicar, ¿no? ¿Sí? Sí es. De repente llegan comentarios así muy contundentes en que todos se quedan callados, pero no, sí, no, la idea es platicar. La idea es, así es, ¿no? Es pensarlo y es platicarlo, ¿no? Creo que ese es un muy buen inicio, para poder empezar un proceso, ¿no? Hay que llegar, hay que establecer, ¿no? Los puntos, las comas, y en base a la misma plática, ¿no? Empezar a irnos, ¿no?
lo decía Dumbledore, ¿no? Que la fuerza de la magia está en las palabras, ¿no? De hecho, uno yo creo que empieza pensando antes de dibujar, ¿no, Alexia? ¿Tú crees? Sí, Empezamos mucho sí. pensando antes de dibujar. O sea, a veces el cliente puede pensar que necesita muchas cosas, muchos espacios, pero nos toca a nosotros realmente pensar si necesita todo eso, ¿no? O sea, a lo mejor él no sabe que no necesita tantas recámaras o que sí necesita más espacio, o sea, no sabemos, ¿no? Pero hay que cuestionárnoslo, ¿no? Después ¿no? Y si lo viéramos como un tema, yo creo, ¿no, Beatriz y Alexia, ¿no? Después de establecer, ¿no? Esta serie de comunicación entre los que estamos interviniendo en el proyecto, la segunda es la etapa de reflexión, ¿no? O sea, empezamos preguntándonos, hablándonos, sintetizando en palabras, ¿no? Los problemas, las preguntas, generando la pregunta para ver si encontramos una respuesta. Y después empezamos a buscar, ¿no? A buscar entre la respuesta a la pregunta que generamos o empezar a buscar la pregunta a la respuesta que porque estamos a veces dando, ¿no? ni siquiera sabemos cuál es la pregunta. O cuál es primero, ¿no? Si la respuesta o la pregunta, ¿no? Entonces, ya después de pensarlo como si lo viéramos como algo lineal el proceso, ¿no? Está interesante que ya en la etapa de pensar es cuando empieza como el rollo creativo, ¿no? ¿Qué es lo que estás pensando y qué es lo que estás diciendo, ¿no? Sí, o cómo. O cómo lo estás resuelve, diciendo. cómo lo resuelves. Sino ahí yo creo que ya es como que ya después de pensar y sintetizar a nivel de palabras los problemas, que en ocasiones hemos intentado, ¿no? Hasta buscarle nombre a los problemas o inventar palabras para los problemas, ¿no? Porque es una síntesis de varios, ¿no? De varias capas que hay que digerir, ¿no? Y que hay que ponerles un nombre para poder conceptualizarlas, que la palabra conceptualizar está un poquito mal usada. No, sí, o sea, no mal usada, pero es difícil de comprender y es abstracta. Sí, es muy abstracta, ¿no? Pero lo decíamos la otra vez, ¿no? O sea, a lo mejor estamos tan acostumbrados al uso de decir concepto que pensamos en esta analogía, ¿no? De usar una flor como concepto de diseño y hacer una planta arquitectónica en forma de pétalos, ¿no? ¿Verdad, Aranda? Entonces, entonces no es eso la conceptualización, no es la analogía, ¿no? Es la abstracción de poder sintetizar un problema y tomarlo como referencia, que a lo mejor no debería ser concepto, ¿no? Debería de ser las intenciones que traes, ¿no? Sí. Las intenciones que generas con lo que vas a generar, ¿no? Es como pones en materialidad todo lo que platicaste, ¿no? Todo lo que pensaste. O sea, sí, es una síntesis, ¿no? No es el hecho de conceptuar de, ay, soy rosa y esa va a ser la respuesta a todo, ¿no? O quiero ser el cielo, o quiero ser el aire, ¿no? Es establecer, ¿no? Las necesidades, ponerles un nombre, ponerles varios nombres y empezar a sintetizar cuál es la solución, y es el mismo concepto. Ese para mí es algo que muchos maestros bueno, uno en particular siempre nos decía, ¿no? El concepto no es una palabra, ¿no? Al contrario, él llegó y con un bosquejo de un croquis nos hizo un concepto totalmente arquitectónico, ¿no? Y mucho más arquitectónico, ¿no? Porque usó el bosquejo como ¿Pero de quién era? Era un maestro de diseño, sí me gusta mencionarlo, pero como él es muy tímido. Es muy tímido un maestro de diseño, a ver, saquen conclusiones. Entonces, pero muy fácilmente, ¿no? Nosotros llegábamos y preguntábamos qué era un concepto, pues, ¿no? Entonces, fue la síntesis que él nos dijo, ¿no? O sea, no un concepto tiene que ser una palabra, no una analogía, puede ser esto, ¿no? Y es un dibujo súper arquitectónico, de bosquejo. Todo qué significaba. Sí, y visualmente, ¿no? Hizo un bosquejo que dices, este es mi concepto, esto es una integración, por esto, ¿no? Se me hizo como dentro de la conceptualización, ¿no? O de las intenciones mucho más fuertes, ¿no? Sí, pero a veces es eso también, ¿no? Que nos da un poco miedo del dibujo. Es el fuerte de cada quien, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablando de dibujo, para ti, para mí se nos hace fácil dibujar. Ajá. Para Chato, para Abraham, el otro muchacho que se fue.
Lo estamos ahí ventaneando. O sea, es más fácil como que expresarse, o para Chato también se le hace más fácil expresarse con palabras, cuando Ajá. para mí no lo es. Es como, ¿cómo nos vamos a entender todas las ideas que estamos poniendo sobre la mesa? Ajá. O sea, ¿cómo Sí. nos Sí. podemos comunicar? Sí, totalmente. Y parte, ¿no? Del miedo, ¿no? Es algo que también es un tema que traía yo ahí ¿no? en La lista. la lista, ¿no? Y pensando como en esto sigo yo como con mi línea de procesos, ¿no? Que llega a ser un factor, ¿no? Que es ese miedo, ¿no? Que es un miedo como a la crítica, ¿no? Puede ser un miedo a la crítica entre nosotros, puede llegar a ser un miedo a atreverse a hacer algo diferente. Un miedo a que presentes la propuesta base y que el cliente no esté preparado para ver lo que va a ver y que te diga que no, que quiere que cambies todo. Ese es un miedo muy típico cuando nos sales de la escuela. Pues es como el miedo a trabajar de más, ¿no? Sí. Sí, ¿no? O sea, el hecho de tener miedo a la primera propuesta, de pensar que la propuesta que vas a generar no va a ser del gusto y del agrado del cliente sin darte la oportunidad de hacerlo, ¿no? Sí, pero luego a lo que llegan muchos es a mejor no hacer esa propuesta y mejor proponer eso que dijo el cliente en la foto y mejor hacer eso porque no creo que el cliente me lo vaya a aceptar y entonces ya te diste por vencido y por perdido desde la primera opción. Sí, que es ese miedo también a la crítica, ¿no? Al no estar al 100% o a no terminar un proyecto al 100% y te da miedo el hecho de presentarlo al 80% porque buscas la perfección, ¿no? Buscas la perfección y ese mismo búsqueda de la perfección no te permite el proceso de irlo perfeccionando, ¿no? Quieres que sea tan totalitario tu concepto, tu forma, tu todo, todas tus capas de información que no le das la chance de que pueda cambiar, ¿no? No le das la la chance de ¿no? adaptarse o de ser flexible. Sí. Que también es parte del proceso, o sea, digo, ya nos metimos un chorro en el proceso de diseño, ¿no? Pero sí es parte del proceso que recordar que ese proyecto que estamos haciendo no es para nosotros y es para un cliente en específico. Y entonces nosotros sí, o sea, nosotros analizamos, conceptualizamos, sacamos la idea, sintetizamos, resolvemos las preguntas, las respuestas, todo. Y creemos que esa es la respuesta. O tratamos. Pero hay otra parte del proceso súper importante que es escuchar al cliente desde el inicio y escucharlo cuando tú le presentas esa primer propuesta, ¿no? Y entonces ahí es donde el cliente, usuario, como le quieran llamar, se vuelve parte también de la propuesta. Y cuando él se siente que es parte de la propuesta, sabe que es su diseño. Y entonces si nosotros no le damos chance al cliente, usuario, cuando se puede, ¿no? Digo, hay veces que son edificios públicos, pues no podemos como que, a ver, vengan todos. Pero si no le damos esa oportunidad, él no se siente parte del proceso, ni del diseño, ni de su casa, ni de su asador, ni de lo que quieran llamarle. Entonces, yo creo que para todos los que están estudiando arquitectura, que nos están escuchando ahorita, me escuché como radio, ¿no? Así, y los que van saliendo, y bueno, y también los que no, ese es un tip que nos costó trabajo entender. Anótenlo ahí, guárdenlo, que no se les olvide, ¿no? Creo que es bien importante. Repítelo para que... O sea, que siempre le den, siempre hay que escuchar al cliente. A veces no siempre lo que el cliente quiere es lo que necesita, pero sí escucharlo en base a todo lo que dijo, tratar de sintetizarlo, que es súper difícil, pero es nuestro trabajo. Y a la vez que vamos a presentarle esa primer propuesta de lo que creemos que puede ser su ampliación, por ejemplo, en esa primera propuesta no tiene que estar 100% terminada porque él va a aportar ideas. Y él ahí se va a dar cuenta que, ¿sabes qué? Me va a faltar tal espacio. O ¿sabes qué? No me lo había imaginado así y me gusta mucho cómo está y se me está ocurriendo que podemos hacer esto. O fíjate que con la foto que vi, ¿por qué no? Ay, no traigo el cargador. Con la foto que vi, porque se me ocurrió esta cosa también. Y entonces cuando lo haces parte de, pues él termina
cerrando como este primer ciclo de proceso de diseño donde es su diseño, ¿no? Hay que saber dónde, o sea, todo donde él puede aportar y a lo mejor él puede aportar y ya nosotros con el conocimiento que tenemos profesional, pues lo ayudamos a llevarlo a cabo si creemos que está en lo correcto, ¿no? Tampoco es como que vamos a tener nosotros siempre las verdades, ¿no? O sea, a veces nos equivocamos, muchas veces nos equivocamos. Y a veces hemos tenido resultados en la que justo esa propuesta del cliente nos ayudó a enriquecer más el proyecto. Déjenme conecto aquí porque... Gracias. Sorry, problema. Eso era sobre la adaptación y la flexibilidad del proyecto, ¿no? De la idea. Sí, de la idea, ¿no? Y también de uno, ¿no? Como arquitecto, ¿no? El desmitificar un poquito, ¿no? Esa idea de que en ocasiones nos venden, ¿no? Nos venden del arquitecto como este mago que propone y que en base a la geometría y al conocimiento que tiene, es el que siempre da las respuestas acertadas, ¿no? Al contrario, en ocasiones en el proceso de diseño, el aceptar, ¿no? La crítica o la contribución del cliente, ¿no? Y la crítica de los otros colegas también, yo creo que ayuda, ¿no? Ayuda a todo este proceso de crecimiento de lo que estamos haciendo. O de enriquecimiento, así es, ¿no? Así es. Un equipo, pues, o sea, tu Claro. cliente es tu equipo. Claro, no claro. puedes evitarlo, no puedes, hay muchos clientes. No, y aparte, pues es el cliente, ¿no? O sea, va a ser el usuario sí. final, ¿no? Es como decirle, no, yo quiero que la casa que te estoy proponiendo es roja, ¿no? Cuando en realidad no le gusta el rojo, pues, ¿no? Entonces es un factor, ¿no? Es una más de las capas que en ocasiones vemos como esta conglomeración de capas que vemos de lo que es para nosotros la arquitectura. Preguntas, a ver, yo sé que tienen muchas cosas que decir, comentar. ¿Quién quiere comentar algo? Sencillas, Alberto Aranda, por favor. No, si todavía no hay, pero ya irnos a la parte más intensa de la plática. Nadie. A ver, Noé. A ver. Sí, ahí te escuchas. Está doblado. ¿Tienes, Alberto? Sí. Es que tiene que silenciar uno. Dos, ¿no? Tiene como tres. ¿Se nos fue? Creo que está intentando. Sí, está intentando conectarlo. Bueno, mientras yo sí aprovecho para hacerles como un pequeño comentario en lo que... Está ya. Aquí me llama mucho la atención lo que comentabas sobre la crítica. Que muchas Dale. Vale. Que muchas veces como la crítica que nos dan otros colegas la tomamos como destructiva en lugar de constructiva, ¿no? Entonces, como dice, precisamente en muchas ocasiones nos hace crecer siempre y cuando lo sepamos tomar, ¿no? Y también, pues supongo que depende de la manera en la que se hace la crítica también. Digo, nada más como para recalcar en De hecho, esa es la parte que seguía, ¿no? O sea, y por eso venimos tratando de llegar, ¿no? A eso, ¿no? Que es una parte muy intensa, ¿no? Que creo que es un problema, ¿no? Muy mexicano, ¿sí? Y ¿no? Es un tema cultural, ¿no? Y siento yo que aquí ya en Mexicali siento yo que ya hemos avanzado un poco, ¿no? Como todo no, sí, van a decir que como doy lata con procesos, ¿no? Pero estamos ahorita todavía en esta tendencia hacia desde nosotros en lo personal, como despachos, y ya verlo un poquito reflejado a nivel ciudad, de cómo hemos estado avanzando como gremio, ¿no? Creo yo que ha habido un avance bastante fuerte en los últimos años, que es parte de una cultura nueva que nos está tocando estar, ¿no? Estar, no tanto que la estemos formando, ¿no? Sino que estamos aquí, ¿no? Y que somos los que traemos las ideas diferentes, ¿no? Hablando de todos, ¿no? No de nosotros como equipo, sino todos traemos esta idea, ¿no? Entonces,
ahorita creo que es más libre la crítica, ¿no? Yo recuerdo no sé, hace 15 años, 12 años cuando empezamos la carrera, no se permitía o no se permitía como era como un veto, ¿no? De llegar y decir, oye, tu proyecto siento que no está bien, ¿no? O creo Yo creo que todavía no se permite. pues malamente, ¿no? O sea, creo todavía que... tenemos ese tabú o sea, yo no sé, a mí, por ejemplo, a mí me da miedo como criticar, ¿sabes? Pero en la escuela sí lo hago. Porque pues me siento como con esa estandarte, ¿no? Por los alumnos. Pero creo que todavía nos cuesta mucho trabajo decirlo, o sea, hacer una crítica constructiva a alguien. Es que a veces la verdad es que yo quiero hacer críticas y no son muy constructivas. Por eso Sí, no las hago. no, o sea, definitivamente, no digo nada. pero tenemos ese tabú todavía que no alcanzamos a vencer, ¿no? Hace 2 días hacía una analogía con alguien, ¿no? De la diferencia que hay de carreras entre un médico y un arquitecto, ¿no? Que probablemente muchos lo saben, ¿no? La diferencia de decir de que el error del arquitecto va a perdurar hasta que se caiga el edificio, ¿no? Y el error de un médico se entierra y se tapa, ¿no? Entonces, probablemente por ahí viene el tema de crítica, ¿no? De que no somos muy susceptibles a una crítica, o sea, buena o mala, a lo mejor porque también no sabemos criticar, ¿no? No sabemos cómo hacer una crítica, cómo tenerla basada en algo, en un procedimiento, en decir, ¿sabes qué? Esto estoy viendo yo de tu proyecto que pudiera enriquecerlo, ¿no? Que a lo mejor pudiera sonar como política, ¿no? Pero yo creo que en las formas, ahí en ese tipo de palabras sí están las formas, ¿no? ¿O cómo la ves, Giancarlo? ¿Adentro de Yanka? Ahí lo vi, ya. ¿Dónde? Ahí está el bigotón que está. Ya lo vi, ya lo vi. A ver, ¿qué onda? Entonces, eso es algo, ¿no? Eso es algo que si lo vemos reflejado en otras partes, ¿no? En el ambiente gastronómico, en el ambiente artístico, la crítica es un acelerador, ¿no? De desarrollo, ¿no? O sea, en la buena crítica, con buenas bases, es un acelerador de decir, ¿sabes qué? A lo mejor es como volverte a enfrentar a tu realidad y decir, ¿sabes qué? Aquí la estoy haciendo mal, ¿no? Y también ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría con la ciudad de Mexicali o qué hubiera pasado, pensando como en pasado, si esto hace 20 años hubiera sido diferente? O sea, que hubiera habido más crítica. ¿Seríamos una mejor ciudad? En general, ¿no? O sea, ¿creen que tuviéramos mejores espacios públicos? Pues a lo mejor, ¿no? O sea, porque existiría más reflexión. O sea, entonces, pues, habría más acción. ¿No? Poder hacer, ¿no? Sí, ¿no? O sea, a lo mejor no muy significativo, pero serían pasos. Sí, porque está complicado, ¿no? O sea, si tenemos a lo mejor mucho desorden, pues a lo mejor tratarlo de ordenar. Si fuera nuestra casa, pues está bien fácil, pero si es toda una ciudad, pues no es como que de aquí a 10 años. Sí, no, y sobre todo que intervienen tantas cosas, ¿no? O sea, a nivel ciudad, hacer críticas es mucho más difícil, ¿no? Que incluso hacer críticas hacia un edificio. Sí, pero por ejemplo, si la mayoría de los que están aquí son arquitectos o van a ser arquitectos, pues que tomen en cuenta que cualquier cosa que vayan a hacer, o sea, aunque no sea pública y sea algo en una casa o una casa, va a tener una repercusión en la ciudad. O no sé, o una plaza, ¿no? Una plaza comercial que ahorita están de moda. O sea, esas cosas van a tener una repercusión a gran escala. Y eso a veces no lo pensamos, ¿no? A veces pensamos que, pues, ¿qué tanto puedo hacer yo aquí con esta casa? No, pues el cliente me dijo que el árbol no, pues no lo voy a poner. Imagínense que todos decidieran sí poner ese árbol. ¿No? Algo tan básico como poner un árbol. Claro. Fíjate que yo tuve esa revelación, ¿no? Ahora, y te la platiqué cuando vino
Cla, ¿no? La semana pasada. Ujú. Está muy bonito pensar, ¿no? En la intervención en el medio natural, ¿no? Y es como es un proyecto idílico, ¿no? De los arquitectos, de nosotros como arquitectos, salir y plantar y construir, ¿no? En un medio natural no edificado, ¿no? Entonces sí buscamos hasta las formas de no intervenir en el contexto, ¿no? O intervenciones mínimas, ¿no? Caso muy contrario que en ocasiones lo que hacemos aquí en la ciudad, ¿no? Pensamos como que, pues ya está urbanizado, ya está construido, no tengo Nada que aportar. No tengo nada que aportar al medio natural, ¿no? Pero el medio natural en sí es diferente solamente, ¿no? O sea, existe un medio natural que es el urbano, ¿no? Entonces, en el cual la interacción con los vecinos, con la calle, con cómo brindes un poquito más de tu terreno hacia la ciudad, empiezas a tener un cambio, un impacto que pudiera ser positivo y negativo también, ¿no? Como si fuera un medio natural, ¿no? En el cual estás cuidando, ¿no? El cambiar la planta para no entorpecer los sistemas que ya existen. Es lo mismo a nivel ciudad, ¿no? A veces no lo vemos así, ¿no? Porque pensamos de que, pues no, que el vecino se joda, que no, que el barrio se joda, que no, pero está suave empezar a pensarlo como en ese sistema, ¿no? En cómo intervienes en otro sistema que probablemente sea mucho más complejo porque tiene más variables que un sistema que ya tiene años y que es tan probablemente equilibrado como el natural, pero sí llega a tener más variantes, ¿no? Entonces, de ahí por eso le digo como una revelación, porque fue como si repensar eso, ¿no? Volver a reflexionar en cómo percibimos la ciudad, ¿no? Como pues ya está construido, no hay bronca, ¿no? Pues ya no hay nada más que hacer. Ajá, ya no hay nada más que hacer, ya se está construyendo, ¿no? Pero es un sistema, ¿no? Y es mucho más complejo, ¿no? Ni modo, chicos, decidieron estudiar arquitectura. Déjenme les digo algo. Ay, así no. Su deber es... de hecho, por ahí en una de las fotos sale una foto que yo tomé hace poco con mi celular de la casa Rat Trap. Ya, Carlos, ahí se ve el árbol, el mezquite está gigante. Por ahí sale, en una de las fotos. A ver, ponla. A ver. Es que está corriendo sola, ahorita va a salir. Okay, okay. Ahorita va a salir, no sé, les digo cuando vaya a salir para que lo vean. No sé, a ver, Alexia, yo sé que tienes muchas cosas que decir. Pues aquí en la listita. Una que sí, que es muy importante, me preocupa, pero me vale. Ajá, a ver, ¿qué quieres decir sobre eso? El pensar antes de actuar o el como ahorita dicen, ¿no? Como, pues ya está así, ya está toda la ciudad tal cual, ¿qué puedo hacer? Ok, ¿por qué voy a hacer lo que los demás? ¿Por qué no puedo hacer esta cosa? ¿Por qué no puedo poner puros árboles frente a esta fachada en lugar de hacer una fachada? ¿Por qué no puedo poner, no sé, una banqueta más amplia en lugar de un estacionamiento? O sea, me preocupa esto, pero me vale. Pueden ser las dos variantes, ¿no? Como, me está preocupando, pero no voy a hacer nada, no es mi problema. Ajá. Ahí yo les tengo otra que me acabo de topar en mi experiencia en Ensenada, de las cosas que están haciendo. Yo acabo de sacar una que dice, no lo apruebo, pero me gusta. Sí, No, pues... Eso está... O sea, como por ejemplo, esas intervenciones que he visto que agarran las piedras y las rayan, ya sabes, ¿no? La típica que Juanito más Lolita, ¿no? Por siempre y la madre. Pero de repente me ha tocado ver que sí hay una intervención que se ve bonita, o sea, realmente estéticamente se ve bonita, pero pues la intervención en lo natural, pues lo que no apruebo, ¿no? Sí. Pero sí me gusta. Entonces, ¿cómo lidiar con ese pensamiento y cómo sacarle provecho a ello? Entonces ya empiezas como ese que tú dices, ¿no? Ese también se me hace súper mega interesante, porque ese ya es como un más clásico, ¿no? De cuando sales de la universidad, es el que por los primeros años es el que estás ahí, ¿no? Tope. Pero pues igual es eso, creo que ahorita, por ejemplo, es más que construir de construir, que es una palabra súper compleja de analizar, ¿no? Pero ¿cómo deconstruyes? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el fin? Ajá, exactamente. Sí, totalmente, ¿no? Pero no, locura de eso, ¿no, Yanka? Y para todos, ¿no? Es la reflexión, ¿no? Y lo platicábamos bastante también yo y Betty, ¿no? Si en realidad nos ponemos a reflexionar el hecho de que si la respuesta es construir, ¿no? Y desde esa primera pregunta pueden salir demasiadas respuestas, ¿no?
Y también ¿no? el blanco-negro, y para mí la deconstrucción, que viene siendo como un tema gris, ¿no? Porque es pasar de la construcción hacia no construir, o del construir hacia el no construir. O sea, es un gris para mí, ¿no? Porque la opción es no construir, no precisamente deconstruir, ¿no? No construir sería blanco, construir Sí. sería negro, y Y el el de gris construir es sería el gris. gris, así es, ¿no? Porque es el que está ahí justo en el centro, ¿no? Desde constructos sociales, Ahí está la casa. desde constructos sociales hasta conceptos medio Wow. establecidos que probablemente no estemos viendo en su totalidad la afectación que tienen, ¿no? Entonces, Sí, pero por ejemplo esto, ¿no? De pensar antes de actuar. Híjole, ¿cuántos lo hemos hecho y cuántos lo van a hacer y lo siguen haciendo? O sea, hablando específicamente de la arquitectura. de Mexicali. O de Mexicali, pues ya. Vamos a quitarnos las máscaras. O sea, ¿cuántos lo hacen al revés? O sea, ¿cuántos actúan antes de pensar? Sí, ¿no? Construyo, luego existo, ¿no? Construir no existo. Sí, es que depende también mucho como el concepto, ¿no? Porque igual puede funcionar, es que puede funcionar de las dos maneras, dependiendo del concepto y el proyecto o lo que se haga. Alguien tal vez lo hizo muy instintivamente, pero el instinto bien colocado en el contexto indicado puede surgir algo muy interesante, ¿no? Sin haberla Bueno, pensado sí, tanto. tienes razón. Sí, tienes razón. Porque a veces ese pensamiento muchas personas lo traen, digo, algún tipo de persona ya lo trae por default, ¿no? Digamos que lo analizó en su psyche, su experiencia y cómo percibe el mundo, y para él instintivamente la respuesta acertada es más instintiva que una respuesta analítica y previamente pensada por un chingo de tiempo. Ya vemos personas que ocupamos pensar más para poder dar una respuesta que nuestro instinto nos diría hacer otra cosa. Hacerlo por la línea más fácil, por la línea que me dé dinero, por la línea con que esté feliz el cliente únicamente, sin estar feliz yo. Entonces, ¿no? Depende, yo creo que mucho el contexto. Pero pues sí, ciertamente creo que, como lo que mencionaba, digo que yo llegué un poquito tarde, ahorita está en una junta, pero algo que ahorita ya está viviendo Mexicali, que le hacía falta bastante, es esta época de catarsis y crítica, de autocrítica local, de analizar qué se hace, qué no se hace y qué falta hacer, ¿no? Entonces, yo creo que Mexicali ahorita está como en como dice Chato, que concuerdo totalmente, en este proceso, ¿no? Está viviendo un proceso en el cual empiezan a aparecer personajes como ustedes que se cuestionan y que hacen objetos arquitectónicos que reflejan ese cuestionamiento, y empieza a haber chavos que ven ese trabajo, que empiezan a cuestionarse a través de su trabajo, y a ese cuestionamiento seguramente les surgirán sus propias líneas de pensamiento o sus propias temáticas o sus propias temáticas aquí a tratar, ¿no? Porque al igual tal vez no sea únicamente la arquitectura, pues sí, o nos vamos a Ensenada, a la playa. O le sacan al calor. Ya, mira. Es La playita. Es cura local. Pero pues sí, es eso. Pero por ejemplo, ahorita yo, ya sí, hablando de Ensenada, está en una situación similar. Independientemente del boom que tenga de arquitectura, lo ves como de los que, número uno, tienen poder adquisitivo y que son de ahí, y los que tienen poder de contratar a otros arquitectos de otra índole. Pero si te vas a la escena local está en una situación similar, ¿no? Sí, tiene suerte la escena local de que hay una línea de competencia que hay que alimentar. Esa es la diferencia que existe, ¿no? Y aquí apenas creo yo que tanto como su despacho y como otros que están surgiendo están poniendo esa línea de competencia, ¿no? Que ya se está marcando y está siendo clara. Entonces, lo que está pasando allá es porque ya se alimentaba bajo ciertos despachos que ya estaban haciéndolo. Viene esta ola de Superstar Architects a hacer su cotorreo, y acá no está pasando eso. Lo que está pasando es que yo le doy más plusvalía a que la escena local está dando, a pesar de que no sean unos pasos agigantados, son pasos sólidos de una crítica y de una arquitectura que se va a notar y se va a diferenciar, tal vez no por sus estéticas,
pero se va a diferenciar por su crítica y su manera, ¿no? Porque también creo que tiene este concepto de la descentralización de la estética incluso, ¿no? O sea, no hablemos del proceso de diseño, sino de estéticas que ya empiezan a, tal vez no es la misma estética, ¿no? Podemos ver un chingo de arquitecturas ahorita que lo ves en Guadalajara, lo ves en Ciudad de México, lo ves en Tulum, lo ves en un chingo de partes, ¿no? Porque son tendencias de diseño. Pero ¿qué pasa si el resultado del de Mexicali es una arquitectura única? Que yo creo que debe ser, porque es una ciudad que tiene unas características muy únicas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, ¿no? O sea, y es parte, ¿no? Del repensar, ¿no? Y pensar y probablemente, ¿no? Y bien lo mencionabas, y podríamos llegar a caer en esa eterna discusión, ¿no? De las polaridades que existen, ¿no? Entre el blanco, el negro, entre la emoción contra la razón, entre la curva contra la línea recta, ¿no? Definitivamente yo lo veo y me gusta pensarlo como procesos, ¿no? En esos niveles de proceso de que individualmente cada quien puede llevar a tener un proceso en que colectivamente o por grupos, si nos seccionáramos, tenemos procesos en que a nivel ciudades estamos en diferentes procesos y todo nos va llevando a formaciones únicas, ¿no? Que en esos procesos intervienen los contextos, intervienen las formaciones, intervienen el clima, intervienen toda esta serie de factores que van moldeando y que van tensionando para buscar un equilibrio, ¿no? Que lo comentábamos y a lo mejor está un poquito fuera, ¿no? de tema, pero es una ejemplificación que en lo personal me gusta pensar, ¿no? Es el equilibrio, del equilibrio estático al equilibrio tensionado, ¿no? ¿Cómo es la diferencia entre la estática de no hacer nada contra las fuerzas que están equilibrando, que tensionan algo y lo deforman, ¿no? Pero lo vuelven equilibrado, ¿no? Entonces estás respondiendo con fuerza, no con estática, ¿no? Con movimiento, con una acción. Exacto, ¿no? Y no sin hacer nada. Exacto, ¿no? O sea, las cosas no están estáticas, las cosas tienen una fuerza, tienen un sentido, y al momento que tú las quieres equilibrar, las tienes que jalar para el otro lado, ¿no? Entonces, es bien interesante pensar en todo esto y chingo con la palabra proceso, ¿no? Pero es bien bonito pensarlo, ¿no? Todos estamos ahorita bajo ese proceso y parte de todos esos, ¿no? Tensiones que debemos de tener es la crítica, y regresando un poquito a la parte de crítica, ¿no? Es bien bonito verla incluso como una profesión, ¿no? De gente que se dedica a criticar y Yanka, tú lo has sabido siempre, ¿no? Una de las mejores formas de criticar, ¿no? Y lo hemos dicho, lo hemos platicado un chorro a veces nosotros, contigo, todos nosotros, güey, es la producción o la no producción, ¿no? Después de cómo ejemplificar, ¿no? O el tratar de criticar haciendo las cosas o no haciéndolas, ¿no? Que eso también es una forma de crítica, diría el Alfredo, pero no está. Como a veces el no hacer también... No se llama Alfredo. El Freddy. El Freddy. Sí. Ah. Freddy Galarza, para los que no saben, háblenle. Con doble D. Galarza. Galarza. Sí, entonces está interesante, ¿no? ¿Qué otro tema traemos ahí? Sácalo. No, pues que pregunten, pues que digan o qué onda. Ok, yo tengo una. Por ejemplo, ahorita que hablabas de procesos, ¿no? Ahorita ustedes, ¿cómo se ven como... O sea, ¿qué proceso ustedes están teniendo ahorita como oficina? O sea, ¿en qué proceso? En esa línea, digo, que está cabrón de tener una línea de saber qué va a pasar al futuro, ¿no? Ajá. Pero en esa línea, en el proceso que van, ¿cómo se consideran? ¿En qué parte del proceso se consideran? Si conociera el resultado de lo que quisiera, te pudiera decir en qué proceso estoy, pero no lo sé, ¿no? O sea, no sé, güey, o sea, no sé ahorita si estoy en la etapa de metamorfosis, en la etapa implosiva, no sé, ¿no? Yo en lo personal, ¿no? Y a nivel empresa o grupo, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de crecimiento, ¿no? Sí. De crecimiento y aprendizaje, ¿no? Y el crecimiento... Hay un proceso de equivocaciones. No denotemos el crecimiento como algo malo, ¿no? Sino es un proceso de crecimiento en todos los sentidos, ¿no? No solamente
en el lado de, ay, me estoy haciendo más grande horizontalmente, ¿no? Sino probablemente sea un crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Desde aprendizaje. Aprendizaje de, por ejemplo, cómo tener una junta con un cliente, aprendizaje en obra, aprendizaje de elaboración de planos, aprendizaje de procesos de diseño, aprendizaje de qué decir toma de decisiones. De qué decir en una tal cuando no te has preparado la presentación, ¿no? O sea, todo ese tipo no es de cierto cosas. Eso. Está muy difícil tu pregunta. Pero yo veo en eso, o sea, no sé, digo, como no sé mi resultado, no sé si mi proceso vaya a ser cíclico. No sabes si estás a punto de llegar o estás bien lejos. O estoy llegando o estoy volviendo a empezar, ¿no? Pues no sé. Tal vez. Ajá, o sea, no sé si estoy en una banda. Pero ¿cómo te sientes ahorita en crecimiento? En lo personal estoy a gusto, ¿no? O sea, pero te sientes en crecimiento. Yo me siento en crecimiento. Probablemente lleguemos a un punto en el que tengamos que empezar a decrecer otra vez, ¿no? O sea, no sé. Si supiéramos, o sea, es como si situáramos el humano en la línea de tiempo, ¿no? O sea, ¿en qué estamos? ¿En el principio o el final? Si no sabes el principio o el final, ¿no? El multiverso. O ándale, ¿en qué universo estás, no? Hay una gema, güey. Entonces, es difícil situarlo, ¿no? Si no tenemos parámetros para poder medirlo, ¿no? Ok. Sí, no, y a veces también, en ocasiones, la misma carrera o la misma vida te va llevando, ¿no? O sea, ni siquiera puedes seguir como el proceso que tú inicialmente habías previsto, sino que por X o por Y tomas caminos diferentes y a veces eso suele ser muy positivo en ocasiones también. Sí, totalmente, y eso era uno de los temas que traíamos que hace rato lo mencionamos un poquito, ¿no? Que es eso que nosotros le llamamos adaptación, ¿no? Que dentro de los procesos es una forma de control, y de descontrol, ¿no? De el cómo no tratar de controlar todo para irte adaptando sin llegar al punto en que estés improvisando, o por qué no pensarlo en la improvisación como un tema de sí se puede, ¿no? En ocasiones pensamos, ¿no? Y otra vez volvemos a la etapa de arquitecto idílico, ¿no? En el que queremos total control sobre un proyecto, que queremos llegar a diseñar el detalle específico mínimo del tornillo más chico de la carpintería. ¿Por qué le hablas al Beto así? No, es en general, porque, o sea, todos lo hacemos, ¿no? O todos tratamos. En ocasiones cuando la intención, ¿no? De no controlar todo, ¿no? La intención, la inversa es el freestyle, ¿no? La adaptación. La adaptación, ¿no? O flexibilidad. O flexibilidad, y cómo vas improvisando, que también tiene un valor muy alto porque utilizas la creatividad como una respuesta más inmediata. O ¿no? puedes llegar a ser más eficiente en tus tiempos también. Así es. ¿Cómo era? Cuando no sabemos qué hacer los planos y para efectos de obra. Para efectos de revisión. Y ya en la obra a ver qué pasa. Sí, también pasa eso. Sí, y sobre todo, ¿no? O sea, y pensando en esta deconstrucción que platicaba Giancarlo, ¿no? A veces la deconstrucción no nomás es de la construcción del espacio físico construido, ¿no? Sino de construcciones sociales, de pensar que la línea recta para la construcción de la más eficacia es eso, ¿no? Es el control total sobre los detalles de ya tener. Pero es que no se puede tener el control total. Totalmente, ¿no? O sea, porque por más que quisieras hacer todo el proyecto completísimo de todo, no sabes si al momento de la obra te vas a encontrar con algo en el terreno, por ejemplo. O, no sé, el cliente decidió cambiar, no sé, cambió de opinión o algo, no sé. O sea, no puedes... A veces... Sí, está muy cabrón. Y sobre todo cuando, digo, a no ser que seas un artista y tú te generes tu propio material y lo construyas, ¿no? Y aún así tienes tus pedos, pues, pero pues dependemos de capital humano, dependemos de proveedores, dependemos de situaciones económicas que estén pasando en nuestro país, en el mundo, que no salga una pinche pandemia en medio de la nada. O sea, realmente, si te das cuenta, bueno, lo que yo últimamente he estado pensando, como que ser arquitecto sí es el hábito, pero no es el hábito como el del diseñar y construir, ¿no? Es el hábito solucionista, el que tiene que tener esta postura de número uno, tener el valor de enfrentar cualquier problema, o de los que uno decida adentrarse. Sí. Y ya estando ahí, pues es tratar de resolver con el fin de la obsesión que tenemos de llegar siempre a
a ver el resultado, ¿no? Creo que es algo que tenemos, no hacemos nada para, digo, tal vez podemos hacer algo por ahí se va, pero queremos saber qué va a resultar, ¿no? ¿A dónde vamos a llegar con ello? Y eso te hace ese espíritu solucionista. Entonces, es pensar eso como arquitectos, ¿no? ¿Por qué? Porque solucionas muchas cosas, solucionas tiempo, solucionas construcciones, solucionas procesos, solucionas... Eres flexible. Todo, ¿no? Cuando quieres hacer las cosas con esta actitud, como dicen, de crítica, ¿no? Sí. Si no la vas a tener, ahí estate en tu escritorio, maquilando cosas que vas a maquilar y le das la bendición y te dan tu cheque y te vas, ¿no? Ajá. Pero creo que si que... realmente te quieres tomar el trabajo en serio, el camino es el más empedrado de todos. Sí, ¿no? Y tenemos otra vez esas dos líneas, ¿no? O sea, el solucionista contra el prevención, ¿no? O el preventivo, ¿no? Que en ocasiones no es la mejor solución que vas a poder plantear, pero es la más rápida, ¿no? Y es la más eficaz en tiempos de costo, dinero y tiempo, ¿no? De costo y dinero, de costo y tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor la tuerca que vas a ir, si te previenes, solucionas, ¿no? Y tienes el control sobre eso, ¿no? Pero si no, puede haber otras soluciones que a lo mejor lleven más tiempo, más recursos, pero no considerarías que ser preventivo es ser solucionista. Depende del contexto de donde lo digas, ¿no? Ok. Sí, o sea, si estás en medio de la selva, güey, sí, preventivo sería haberte llevado a una casa de acampar, ¿no? Pero si el contexto... No estar en la selva, no estar en la selva. Si no estás en la selva, güey, no, a lo mejor si no te llevaste la casa de llevarte la casa de acampar es preventivo, o sea, sí, ¿no? se puede prevenir, pero a veces no se puede prevenir. ¿Qué haces cuando no lo o sea, es que el problema es cuando no lo preveniste, ¿no? Exactamente. Sí, preveniste. Sí, cuando no lo preveniste, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ver, cómo si llegué a la selva porque fui de camping, ¿no? Y no te llevaste a la casa de acampar, pues solucionalo, ¿no? No te preveniste, ¿no? Te fuiste a la selva porque se cayó el avión, güey, y fue una... Fue un problema generado por otra causa que no de pues solucionalo, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que por ahí... Lo que hablar en la hora es la segunda. Pues depende del nivel de proyecto. Depende y es fructífero y es como compensar, ¿no? El tiempo total de diseño, ¿no? De diseño o de solución del diseño, ¿no? O de integración del proyecto ejecutivo. Muchas variantes. Así es. Bueno, muchas variaciones. Sí. Pues no sé. No sé. Nos intenteamos, ya pasó una hora. Ya cáele, bigotón. Aquí estoy, güey. A ver, ahí alguien va a decir, la Kenia, hola. Llegué a intervenir. Mira, yo tengo una pregunta enfocada a la labor que tienen como docentes, que creo que es bastante importante. ¿Cómo todos estos procesos que ustedes mencionan, el realmente mostrarle a los alumnos cómo es la vida laboral, ¿no? Porque muchas veces, o a mí me tocó mucho que en la universidad me planteaban las cosas como bien irreales, ¿no? De, no te preocupes cuánto cuesta, no te preocupes qué material uses, ponle un chingo de ventanas, no pasa nada. O sea, como todo un proyecto muy ficticio hasta cierto punto, todos estos procesos que tampoco son muy reales. La labor de usted, yo sé que cada uno da clases diferentes, pero ¿cómo ustedes creen que pueden aportar y de qué manera podemos ser como más directos o reales con los alumnos para que lleguen y neta no se topen con pared, ¿no? A la hora de salir de la universidad. Sabes que es un tema, ¿no? Que hasta hace poco y hasta ahora que he tenido la oportunidad de dar clases me doy cuenta, ¿no? Es como un tema limitativo el sí llegarlos a plantear la realidad, ¿no? Es como es 5 minutos antes de despertar a la realidad, ¿no? En el que quieres seguir soñando, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Si lo viéramos de un lado creativo, sería el no controles ese tipo de cosas, ¿no? Para que la creatividad no se vea disminuida o afectada. No. Pero al mismo tiempo, ¿no? Y eso sí lo creo. Pero sí es necesario
ponerlos con los pies en la tierra. Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de pensar que el hecho de tener la libertad que no tenemos, ¿sí? Es empezar a usar la creatividad. O sea, es como limitar para ver cómo podemos salir de ahí, al revés de dejar todo libre. ¿Sí? O sea, ahorita tenemos que ver nuestro contexto inmediato de que probablemente no vayamos a tener agua. El enfrentamiento que hemos tenido de repente a estar tratando de colaborar en un proyecto en Ensenada y pensar que ahí sí no hay agua y cómo te vuelves a enfrentar a eso, te baja de tu nube y te sienta y te pones en un plano terrenal, ¿no? O sea, el decir, oye, esto. Entonces, yo creo que estamos planteando mal las preguntas, ¿no? O sea, hay que plantear las preguntas en base a conocimiento y que eso sea un factor para renovar la creatividad. ¿Sí? Sí, o sea, que la creatividad los ayude a resolver esas cosas. Exacto. Esas cosas de dinero, esas cosas de un cliente difícil, pero es complejo. O sea, sí es complejo, pero creo que, por ejemplo, por lo menos yo intento en la clase de diseño de no limitarlos en la creatividad. O sea, ellos toman sus decisiones, pero sí intento que cuando veo que como que se están yendo, ¿no? O sea, no sé, material, forma o algo, o idea, no sé, en general, sí intento como regresarlos un poco, como jalarlos y decirles, a ver, están en Mexicali, el clima es así, el cliente tiene un presupuesto seguramente limitado, el espacio no es tan grande, etcétera, etcétera, como para, pues intento, ¿no? No sé si siempre lo logro, pero como para que ellos siempre tomen en cuenta eso. O sea, creo que hay veces que a nosotros, también en la escuela no nos decían como, oye, pues, o sea, está bien que seas muy creativo, pero ese material que estás poniendo va a salir muy caro y no creo nunca en la vida que un cliente lo pague, por ejemplo. Eso nunca nos dijeron. Y yo por lo menos trato de que sin perder sus ideas creativas, sí pongan los pies en la tierra y lo que dices tú creo que es bueno, ¿no? O sea, que utilicen esa misma creatividad para no salirse ni del contexto, ni del... Para buscar el cómo ni sí. ni del factor recurso monetario, etcétera, ¿no? O sea, como buscar el cómo sí. Sí está complicado, pero pues... Sí, o sea, los sueños no los podemos cortar, ¿no? La idea es no cortar la base de inspiración de los sueños, pero sí saber diferenciar cuando es sueño y cuando es realidad, ¿no? Eso es lo importante, creo. Sí, o darles herramientas. Oye, ¿quieres hacer eso? Eso es muy caro, pero ¿por qué no intentas hacer esto, no? Sí, ¿Qué pasaría si...? Sí, y eso yo, por ejemplo, en el tema de clases de las materias que doy yo, que es instalaciones eléctricas, y por ahí no me podrá dejar mentir la integrante de la aldea de la hoja, trato de incentivarlos a que no se limiten, pero que tengan el conocimiento técnico para hacerlo y que sepan las implicaciones que lleva hacerlo, ¿no? Entonces, o sea, que si van a tomar esa decisión, pues ok, va, pero ¿cómo la vas a resolver? Exacto, ¿cómo la vas a resolver y cuánto te va a costar, ¿no? Y cuánto, exacto. Que eso es lo difícil, ¿no? No sabemos si respondimos a tu pregunta. Creo que, bueno, con lo que me quedo es realmente permitir la libertad creativa, pero como dijo Tuna, ¿no? Poner los pies sobre la tierra, o sea, realmente muchas cosas son posibles, pero hasta cierto análisis o proceso que llevaste previo, ¿no? O sea, entender qué conlleva, qué tanto te va a costar hacer eso, tanto monetariamente como de proceso, como de mano de obra, como de muchas cosas. Y creo que, lo digo por experiencia propia, ¿no? Que a veces a mí me pasaba mucho que antes ni lo veía, ni me imaginaba, y hasta que sales y dices, no manches, o sea, todo lo que implica hacer este detalle o hacer este diseño específico de algo, ¿no? Entonces creo que es muy relevante la labor como de docentes y de poder hablar un poquito de lo que es la vida laboral para los alumnos que pues realmente van empezando, ¿no? Y si también, Kenia, es como dos vertientes, ¿no? Y como doy lata con dos vertientes, pero es parte, ¿no? O sea, es que eres Libra. O sale el alumno que le da ansiedad el tratar de proponer y ya se limita en el lado creativo y se pone a solucionar un problema desde el lado técnico, ¿sí? O
o sea, el creativo rebelde, ¿no? Que trata de decir, no, huevo, esto sí, esto puede tratar de buscar el cómo sí, ¿no? Entonces, Sí. esa delgada línea entre los dos también es como esa diferencia de carácter, es súper... Eso es lo que debería, para mi punto de vista, eso es como lo que deberíamos de buscar, ¿no? Esa rebeldía bien intencionada, ¿no? Claro. Sí, o sea, como si ya hiciste tu análisis y crees que esa es la mejor solución, la que te soluciona todo el concepto, la idea principal, etcétera. Ok, va, date. Pero te vas a enfrentar con estas cosas y cómo lo vas a resolver. Te vas a enfrentar con un cliente que a lo mejor te dice tal cosa, te vas a enfrentar con una limitación monetaria, te vas a enfrentar, ¿cómo lo vas a resolver? Pensar en eso también. O sea, si ya lo tienen, dense, pero, o sea, que lo hayan pensado desde antes como una problemática y que sepan cómo resolverla cuando el cliente les diga, oye, pero no me va a alcanzar, oye, pero esto, oye, pero lo otro. No te va a alcanzar para lo que tú piensas, pero te va a resolver 3 de las cosas que tienes en tu lista, por ejemplo. Y ahí se resuelve lo del dinero, por ejemplo, ¿no? O sea, como buscar esas opciones, ¿no? Sí, de cómo sí. Sí, ver cómo sí, y eso, y un paso bien grande para llegar a poder hacer eso es experiencia, ¿no? O sea, ahorita ya tú también con la experiencia que tienes, ya sabes, ¿no? Y te das unas ideas de hasta dónde vas a poder llegar, ¿no? En cualquiera de los temas, ¿no? Entonces es como que ahora sí mides la capacidad de tus batallas, ¿no? Escoges tus batallas. Totalmente. Sí. Muy bien, thank you. Ah, sí. Bien pagadas. ¿Cómo la ves, Noé? No sé, ¿cómo vamos en tiempo? A ver, pues no sé si tengan preguntas o comentarios las demás personas. Yo sí tendría un par de comentarios mientras. Igual siguiente los voy haciendo mientras van pasando los demás. Échale. Es una pregunta un tanto básica que me imagino que la han escuchado en ocasiones anteriores. Pero precisamente ahorita que comenta, por ejemplo, Kenia, como el problema de que a veces te vas muy a lo lejos en cuanto a proyectos no tan reales o que realmente no vayas a construir en la vida real. ¿Cómo es que ustedes, qué elegirían, por ejemplo, si les dieran a elegir, perdón, que pudieran aprender algo durante la escuela, que dijeran ustedes como, híjole, que me faltó esto más que otra cosa que me hubieran enseñado y que por X o por Y no supe o nadie me habló de esto? Digo, sé que hay miles de temas, pero en específico a ustedes tres, en particular a cada uno, ¿qué es lo que dijeron? ¿Cómo hubiera querido poder tener esta, no sé, esta clase o que me dijeran de este tema en específico? Yo tengo la respuesta. Yo creo que para mí en lo personal, si me hubieran enseñado a cómo cobrar un proyecto y cómo llevarlo, cómo expresarlo al cliente, a lo mejor yo no estaría aquí hoy. No era cierto. No, hubiera sido más fácil mi vida. O sea, yo creo que eso, por eso en mi clase de diseño integral siempre no es anuncio, no es anuncio, pero siempre lo vemos. O sea, es como, oye, te va a contratar a alguien para una ampliación, ¿cuánto le vas a cobrar? Eso sería para mí, yo con eso estoy feliz, hubiera estado más feliz. ¿Tú? La lección. ¿Sabes? Yo creo que, no, y no es porque tenga la oportunidad ahorita de dar clases, ¿cómo lo puedo expresar? Sí. Hay muchas cosas, me hubiera gustado ser diferente persona cuando estudié, o sea, como haber sido más... El arrepentimiento. Más perceptivo a muchas cosas, ¿no? Porque creo que malamente pensamos que la universidad nos va a dar todo lo que ocupemos, ¿sí? Cuando eso es mentira, no nos van a enseñar todo, nos tienen que enseñar las bases para seguir aprendiendo, ¿sí? Entonces, cuando cambiamos ese chip de ver las cosas así, te das cuenta del tiempo que pudiste haber aprovechado y no aprovechaste, o que lo puedes aprovechar estando ahí como alumno, ¿no? O sea, no esperes a que el maestro te incite a... Te diga todo. Sí, ¿no? O sea, malamente tenemos esa concepción de que nosotros como docentes tenemos que hacer que el alumno, ¿no? Aprenda, se motive, o sea, no, o sea, tú llegas motivado, sácale lo máximo posible a tu maestro, ¿no? Esa postura me hubiera gustado
que traté de hacerlo con algunos maestros, algunos sí fueron fructíferos, entonces yo siento que, digo, desaproveché el tiempo porque a pesar de que sí lo hice, me hubiera gustado hacerlo más, ¿no? O sea, haber tenido una postura diferente al solamente terminar la carrera, ¿no? Sino haber sido más incisivo a querer chupar más conocimiento, ¿no? Está en otro momento. Ya sé, ¿no? Y Era otra etapa. Estaba en otro proceso, Pero es que todo eso lo estás aprendiendo ahorita y también está chido. Tenía rastas. Aparte. O sea, al final de cuentas, tarde o temprano lo terminas conociendo, te topas con una pared, güey. O sea, llega temprano, llega tarde, pero llega y es lo chilo. A mí me ha gustado mucho que me hubieran enseñado el 80% desde la esa está muy buena, ¿no? El 80%. Ese es tu pero tema, diles que es el 80%. Ese es tu aportación. Eso es importante. El 80% me lo enseñaron aquí hace como 2 meses. Que es esta teoría de hacer el 80% de tu 100%, o sea, porque como arquitectos en la mayoría buscamos siempre, pues otra vez hace rato, ¿no? La perfección, y la perfección no existe, no la podemos buscar, y estamos aferrados en encontrarla. ¿Y qué pasa con eso? De que muchas veces nos toma demasiado tiempo, demasiados intentos, incluso a veces te puedes llegar a frustrar. Te frustras o incluso afectas a otras personas, ¿sabes? Como que para esa persona es el 100% y para ti es el 60% y lo ofendes al decirle, no, es que lo puedo hacer mejor. Entonces está bien feo eso. Y ya como profesionista de haber salí apenas hace 1 año, darme cuenta que no puedo aventarme noches sin sueño para poder sacar unos planos, o sea, tengo que sacar mi 80% de mi 100, y mi 80%, va a ser mi nuevo 100. Pero dentro de este nivel acá súper superior, o sea, obviamente no voy a dar algo súper balín. Algo mal hecho, algo mediocre. Voy a tratar de sacarlo mejor, pero sin buscarle un pero, sin buscarle como que, ¿sabes qué? Aquí es suficiente con lo que estoy haciendo. Así es. Es que la teoría dice que ese 20% no es inseguridad de uno, ¿no? Al momento de presentar las cosas, de terminar algo. En un lado creativo totalmente nunca podemos llegar a tener algo totalmente terminado, ¿no? Porque siempre está el tema reflexivo desde personal, de si estamos diciendo lo que tratamos de decir, de si hay una congruencia, de si hay una sinceridad en lo que estamos diciendo, ¿sí? Entonces, eso te empieza a atacar y se vuelve una duda, ¿no? Entonces, sientes que no has terminado, cuando probablemente la solución ya está, ¿no? Y es una muy buena, ¿no? Más si ya tienes un bagaje de tener cierto tiempo o cierta... cosas que has estado diciendo, la expresión va a ser la misma, no vas a equivocarte, tu límite de equivocación va a ser diferente. Como ¿no? que ese 20 le permite también esa adaptación, esa flexibilidad, esa... Claro, de seguir evolucionando, ¿no? Por ejemplo, eso que decía, ¿no? De subir nuestros proyectos o una foto, un render en un 80% y subirlo. Y eso te permite que otras personas te den su punto de vista, esa crítica que te da miedo tener, o sea, ya por fin lo enfrentas y miras cosas que antes no hubieras visto por tu cuenta. O si lo ves de un lado un poquito más diferente, ¿no? Le puedes decir, no te gustó, es que no está terminado, ¿no? Ajá, y no está terminado porque está al 80, pues, y no pasa nada. ¿Qué tienes, no? Pero claro, teniendo tu 80 a un nivel súper alto, ¿no? Mientras tú sepas que es tu 80. Ajá, sí. Entonces, es eso, ¿no? ¿Cómo la ven? Sí, de hecho es curioso, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de ustedes tres, cada uno dio un punto de vista totalmente distinto en lo que les hubiera gustado aprender o saber. Sí. Y es la base del trabajo en equipo, ¿no? Y el de Kenny es otro, y el de Abraham es otro, el de Ana es otro, el de Fer es otro. O sea, qué flojera trabajar con 3 Jos, ¿no? O 3 Tunas, o 3 Alexia, ¿no? El chiste con 3 tú, sí, güey, sí, con uno. Sí, no me aguantan. Y con medio. Entonces, con ese 80, ¿no? imagínate con el 100. Y así es el 80, imagínate con el 100. Entonces, es parte, ¿no? Es parte de trabajo en equipo, ¿no? De aceptarte, de aceptar las críticas, ¿no? Y ese trabajo en equipo te va acercando a todo eso, ¿no? A dar un 80 bastante bueno, ¿no?
O Sí, uno que- siempre me parece así. Suena fácil, pero realmente es bastante complicado. Sí, no, tienes que tener una crítica Exacto, bastante ¿no? desarrollada. Bueno, pues yo tengo una última pregunta, si no tienen las demás. ¿Cuál es el proyecto de los que han realizado como equipo en el que más han batallado, como en general? Porque siempre salen 20,000 problemas en cada obra, ¿no? Pero en el que nunca se les ha olvidado. ¿Cuál sería? Híjole, Uy, todos tienen uy. algo. Ya lo borré de memoria. Todos tienen algo, aunque lo pero, niegas. Sí, pero sin mira, hay ánimo de una- hacerlo sentir mal. no, mira, pero por ejemplo tú, o sea, yo me puedo acordar de muchos clientes y de muchos proyectos, ¿no? O sea, Y de muchas colaboraciones Pero, y colaboradores. ¿no? espérate. O sea, yo puedo pensar y decir, bueno, a lo mejor esa pregunta puede ir como al cliente más difícil que hemos tenido, Sí. pero yo no quisiera que mi energía que tengo ahorita se fuera para allá, ¿no? Quisiera irme mejor al proyecto que más hasta el momento hemos batallado, pero que nos dio o nos está dando una buena satisfacción hasta el momento. Pero no sé cuál. No, yo creo que el proyecto más difícil es y suena muy Ah, ya sé simple, qué ¿no? vas a decir. No, es el que no tienes una empatía con el cliente, ¿no? En el que hablan diferente, ¿no? Eso se vuelve, por ende, el proyecto más difícil, O el ¿no? proyecto que no era para ti. Por eso, ¿no? O sea, el que no tienes una buena empatía con el cliente, que no entiende sus necesidades, que él no entiende lo que tú le estás diciendo, que él habla un idioma, tú hablas otro, que conceptualizan diferente, ese va a ser el proyecto más difícil, ¿no? O a Todo lo lo mejor es el demás, proyecto que nunca terminaste. todo lo demás, en cuestión de tiempo, de formas de Obra. trabajo en equipo, todo eso es pasajero y es hasta cierto punto, digamos, lo emocional o de tiempos, o sea, de recursos, eso es algo finito, ¿no? Pero cuando no puedes medir las necesidades y las empatías que puedes llegar a tener con el cliente, ahí creo que es algo bastante difícil. No. Vas a terminar haciendo algo que no vas a estar tú, probablemente por darle gusto, lo vas a terminar haciendo a su gusto y no vas a te vas a sentir como algo. O a lo mejor nunca se termina el proyecto también. O a lo También ha mejor nunca. pasado. Sí. También hemos decidido como, ¿sabes qué? No, si no quieres, aquí la dejamos y ya. Y ya. El Copingo 13, ¿no? Ay, ese es de los primeros. Sí, no sé. Entonces, yo para mí es eso, ¿no? Cuando no entiendes, y incluso, ¿no? Si llegas a poder conceptualizar algo o tener una intención de diseño, de construcción, y empieza la construcción, qué difícil va a ser con tu cliente ya en el proceso de construcción, si no te entendiste antes desde el proceso de proyecto a construirlo, ¿no? Van a entrar en una falta de comunicación que va a ser muy pesada, ¿no? Entonces, para mí eso es un proyecto que Pero no, ¿cuál sería, pues? no sé, o sea, no sé. No quieres decir cuál. No, la verdad. Yo tengo hasta varios ahorita- en mente, pero que al final terminaron en nada, pues, o sea, no terminaron en obra ni nada. O sea, No, yo terminaron a ya la ahorita, mitad. no, ya, o sea, No, ya, ya, como güey, dices ya. tú, o sea, ¿para qué le Mejor no hay que metes, decir. ¿para qué le metes tiempo, no? Ni No están en energía, el Instagram, Pero, o esos, sea, no están. Para Chato es como que el no haber estado en sintonía con el cliente, y para ti, ¿qué fue lo que frustró, que batallaste? Yo creo que es lo mismo. Igual. O sea, ¿no? yo creo que sí. O sea, yo es creo que es el que equipo. porque puedes tener un proyecto que ya se está llevando a cabo la obra y que salen 1000 imprevistos y 1000 cosas y a lo mejor errores y cómo lo resuelves y muchas cosas que son difíciles y sí son desgastantes y sí sí son difíciles, pero al final sabes que vas a un final, ¿no? Que es terminar la obra, que al cliente sí le gusta el proyecto independientemente de que hay imprevistos de tiempos o lo que sea. Pero los que son en proceso de diseño y que no hay una buena comunicación con el cliente, híjole, eso sí te quitan esa energía que no quieres, ¿no? Que no quieres perder porque sabes que tienes otros clientes que sí lo valoran, tus ideas, tu trabajo, tu tiempo, y como que te duele así como en el corazón o algo así. Claro, y también partiendo de la necesidad de trabajo, ¿no? O sea, todo es un trabajo, ¿no? El cómo llegues a ser ese profesional que sí pueda hacerlo, pues te va a llevar a eso. No sé si me explica, pero sí, o sea, lo que estoy tratando de decir es,
O sea, qué buena oportunidad sería tener la facilidad de discernir qué cliente o no sí tener, ¿no? Pero al mismo tiempo es ese dilema hasta médico, ¿no? Ocupas una operación, ¿la hago o no la hago? A un narcotraficante, a una persona, a un delincuente, ¿no? Entonces, o sea, profesionalmente yo siempre voy con, sí, vamos, hay que tratarlo, ¿no? Hay que tratar de ver cómo lo abordamos, qué perspectivas diferentes podemos darle, ¿no? A pesar que vaya a ser una patada, ¿no? El cliente, ¿no? Sí, yo creo que son esos, los de los clientes difíciles. Sí, me imagino que es lo que ha pasado en muchas otras ocasiones también. Digo, en otras personas también. Sí. Bien. Bueno, pues yo pudiera seguirlos escuchando más tiempo, pero creo que ya le robamos bastante, tanto a ustedes como a los invitados. Entonces, nos gustaría, pues, si no hay como algún comentario final que quiera realizar alguien o ustedes, como una última reflexión antes de terminar. Yo nada más como última reflexión, ¿no? Y es parte de la plática, ¿no? Y sabemos, ¿no? Y conocemos a varios de los que estamos aquí, ¿no? Y nos conocemos, ¿no? Y creo que es algo que siempre he tratado de compartir y de pensar, ¿no? De que sería algo muy fructífero para nosotros, ¿no? Como arquitectos y como habitantes de aquí de Mexicali, ¿no? Que son dos palabras bien sencillas, ¿no? Que es congruencia y sinceridad, ¿no? O sea, la sinceridad tanto en lo que hacemos como en lo que nos dirigimos y la congruencia, ¿no? Tanto en lo personal como en nuestro trabajo, ¿no? Creo que esas dos palabras permitirían tener avances súper significativos en lo que estamos haciendo, ¿no? Desde lo personal hasta lo colectivo, ¿no? ¿Sí? La congruencia de lo que pensamos. La congruencia, exacto, ¿no? La congruencia de lo que pensamos con lo que hacemos, que podemos estar en procesos diferentes, ¿no? Del trasfondo que tenemos atrás, que estamos pensando, de los grises, de los negros, de los blancos, ¿no? Pero esa congruencia que nos va a ir dando el tiempo, ¿no? Y que nos va a ir respaldando o nos va a ir exiliando, ¿no? El tiempo, ¿no? Entonces es bastante interesante y bastante reflexiva verla desde ese punto, ¿no? No sé, ustedes tienen... No, yo creo que yo ya dije muchas cosas también. Sí, Alexia. Ya dijeron El 80%. 80%. Es lo de todos los días. A ver ahí, el Abraham, la Kenia. No quieren decir nada. El Beto estaba Tenemos muy a serio. Alberto Aranda, pero dice que tuvo como problemas con su micrófono. Entonces, no ¿Qué? sé ¿Pero cómo- que lo escriba, no? ¿O Sí, qué? ¿con Está qué muy se difícil. queda? ¿Con qué se queda la plática? Sí, le comenté, pero no sé si ande por ahí. Como que tuvo algunos problemas con la junta. Ahí sí que es muy largo. Bueno, Qué presumido, Beto. Dice que tiene mucho que decir, así que será en otra ocasión entonces. Sí, lo sabemos. Qué bueno que no le quitaste el mute ahí del micrófono, ¿eh? Sí, es que me dijo Beatriz por ahí, entonces dije, voy a estar pendiente de... No es cierto, Beto. Es del club de los intensos, es del club de los intensos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues me gustaría compartirles un pequeño agradecimiento. Si me pudieran ayudar nada más ahí para dejar de compartir. Sí, por favor. Sí. A ver. Ahí está. Bueno, la Comisión de Jóvenes Arquitectos de Mexicali, Cobarc MXL, agradece a 2012 Arquitectura por su valiosa participación como conferencista en ArcTax 2021, una iniciativa de Cobarc MXL perteneciente al Colegio de Arquitectos de Mexicali AC. Mexicali, Baja California, a 30 de septiembre del 2021. Firman el presidente del actual Consejo Directivo, el arquitecto Juan Gualberto Maya, y su servidor, el arquitecto Noé Villa, representante de la Comisión de Jóvenes Arquitectos de Mexicali. Entonces, muchísimas gracias, chicos, por su participación. Hicieron realmente de esta primera plática una charla muy amena, que hasta yo me sentí más parte de la plática que no solo como oyente, sino como participante.
Sí, Qué no, bueno, esa era la idea. Esa era la idea, ¿no? O sea, hablar es esa intención, ¿no? De poder comunicarnos y comunicarnos mejor, ¿no? Que la falta de comunicación, pues, no nos permita segregarnos, ¿no? Sí, muy importante. Y sobre todo que supongo que es una de las carreras en las que es más importante la comunicación más que nada, como una de las partes claves, principalmente. Exacto. Sí, ya que se pueda, o sea, nos aventamos la plática ya presencial, ¿no? Sí, ya nos surge también a nosotros poderlos hacer ya físicamente. Sí, demerita mucho a veces el estar en la computadora, pero se hace lo que se puede por el momento también. Claro. Nosotros, nomás voy a aclarar una cosa antes. No estábamos viendo el chat, porque como estábamos compartiendo, no sé qué pasó aquí en la compu, que el chat no lo estamos, apenas estoy viendo el chat. Pero bueno. Sí, hablamos un poco de los clientes. El Beto no podía conectarse. Sí, sorry, y acabamos de leer el chat, ¿no? Pero pues espero que haya sido así como para nosotros, súper fructífera, ¿no? Bianca, gracias por tus aportaciones, como siempre. No, creo que, perdón por entrar tarde. Saben que siempre es un gusto cotorrear con ustedes. Siempre he sido muy, sí, a huevo, como siempre. No le veo otra manera. Muy bien. Bueno, chicos, pues antes de finalizar, les habíamos comentado durante las últimas semanas y al inicio de esta charla que les habíamos preparado una dinámica muy especial para hacer de ArcTac 2021 un evento más interesante que el año pasado. Esta actividad está dirigida a jóvenes arquitectos de Mexicali que busquen integrarse al Colegio de Arquitectos, y también tenemos una actividad para miembros activos del CAMAC, del Colegio de Arquitectos de Mexicali, y para miembros de otros colegios de la FECAM. Para los jóvenes arquitectos de Mexicali que se registren y asisten a 4 o más de nuestras charlas, recibirán un enlace donde contestarán un breve formulario con algunas preguntas sobre nuestras charlas, y en automático participarán en una rifa donde uno de ustedes podrá ganar una anualidad totalmente gratis para inscribirse al Colegio de Arquitectos, y 2 de ustedes obtendrán un 20% de descuento en la primera anualidad, aplicable únicamente para el año 2022. Para miembros del CAMAC y de otros colegios de la FECAM que se hayan registrado y asistan a 4 o más de nuestras charlas, podrán obtener una constancia de participación que tendrá un valor de 50 pesos para miembros del CAMAC y 75 pesos para los demás colegios. Quienes obtengan su constancia participarán en una rifa donde otorgaremos 2 libros de arquitectura que daremos a conocer más adelante en nuestras próximas charlas. Así que ya lo saben, regístrense, asistan a las charlas, adquieran su constancia y participen para obtener cualquiera de los premios que tendremos para ustedes en estas charlas de este año. Muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay alguna duda o comentario, los invitamos a activar sus cámaras para tomar una fotografía grupal antes de finalizar la charla del día de hoy. A ver si prenden las cámaras. ¿Cómo los En quien guste, claro, no se obliga a nadie. Entonces salen. Ya sé. Ese Rusne. Ay, atrévete. Y ya nos ha pasado que muchos me dicen, ay, me agarraron en pijama. Pero no le hace, también en pijama se vale participar. ¿Qué tiene, no? El pijama, pues si estamos en casa. Sí, exacto. La ventaja. Bueno, entonces a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir a esta primera sesión de ArcTac 2021. Los esperamos en nuestras próximas charlas cada jueves en este mismo horario hasta finales de noviembre. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye.